Un saludo fraternal para todos mis queridos hermanos. Gracias por darnos la oportunidad de una vez más venir delante de ustedes a través de este video estudio. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de la tecnología. Bienvenidos a nuestro estudio número 10 de la serie titulada El juicio sobre los vivos en la Iglesia de Dios. Quisiera leerles una cita de meditación antes de entrar en el estudio que vamos a tratar en esta hora. Esta cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 544, y dice lo siguiente: solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. En esta solemne cita se nos describe el juicio investigador que se viene desarrollando en el cielo. Como adventistas del séptimo día sabemos que este juicio empezó en el año 1844. En este año se aperturó la escena del juicio. En nuestro estudio anterior del capítulo 4 y del capítulo 5 del Apocalipsis, estudiamos todo el panorama relacionado al juicio. Y descubrimos de que este juicio empezó su función en el año 1844. Hoy vamos a estudiar la segunda fase de este juicio. Este juicio tiene dos fases: la fase de los muertos y la fase de los vivos. En la cita que recién acabamos de leer, la hermana White nos dice de que la fase de los muertos empezó desde el año 1844. Desde esos años se viene realizando esa fase. Pero nos advierte también que no sabemos cuándo realmente va a empezar la fase de los vivos. Y como es la fase del juicio de los vivos, evidentemente va a repercutir en los vivos que estén en ese momento. En otras citas hemos visto que el juicio empieza por la casa de Dios. Los casos que ahora se están llevando son exclusivamente de los que una vez profesaron ser hijos de Dios. Y es evidente que cuando el juicio de los vivos inicie, también debe iniciar por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17 nos lo dice de una manera categórica. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Luego se extenderá sobre el mundo. Hermanos, estamos al borde de dar inicio al juicio sobre los vivos. Y la hermana White nos dice que debemos estar alerta, velando y orando, porque si no lo estamos haciendo, el Señor vendrá y no sabremos a qué hora ha de venir. De una manera puntual, la hermana White también está relacionando el inicio del juicio sobre los vivos con una venida de Jesús. Del hecho de que se nos está diciendo que debemos velar, porque si no velamos, no vamos a saber a qué horas Él vendrá. Y la pregunta es, ¿por qué necesita Jesús venir para poder iniciar el proceso del juicio de los vivos? Ese es el propósito de este estudio que vamos a tratar hoy. Hoy nuestro estudio estará basado
en el evento intermedio que separa el juicio de los muertos con el juicio de los vivos. Y vamos a analizarlo a la luz de las Escrituras, lo que Dios nos ha dicho en relación a este evento. Este evento está relacionado íntimamente con la apertura del séptimo sello. Ya hemos estudiado en nuestro estudio anterior que en el escenario del juicio del capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, el juez que está sentado sobre el trono tiene un libro sellado con 7 sellos. Ya hemos visto que el león de la tribu de Judá, es decir, Jesús, recibió la autoridad para aperturar ese libro de los 7 sellos. Pues hoy vamos a ver cuál es el séptimo sello o el evento que marca la apertura del séptimo sello, para así poder comprender la naturaleza del juicio de los vivos. Hemos visto que los 7 sellos vienen desde el principio del mundo hasta su fin. Es la historia de todo el mundo en 7 etapas diferentes, en 7 periodos diferentes, donde en cada periodo, cada generación fue sellada con el espíritu de verdad que se reveló en ese tiempo. Es decir, la generación de Noé fue sellada con el espíritu de verdad revelada a través de su siervo Noé. La generación de Abraham fue sellada por el espíritu de verdad revelada a Abraham. La generación del Éxodo de los israelitas fue sellada por el espíritu de verdad revelado a los hebreos. Y así sucesivamente, los adventistas del séptimo día seremos sellados por el espíritu de verdad, es decir, la verdad presente que se le reveló a la hermana Elena Harmon de White en el periodo del sexto sello. Queridos hermanos, ahora les invito a que vayamos de rodilla y vengamos delante de Dios para pedirle la bendición del cielo en este estudio. Querido Dios, gracias Señor le damos porque nos ha permitido llegar al hogar de todos aquellos que nos van a escuchar. Le pedimos la presencia de su Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a expresar la palabra de una manera clara y sencilla. Permite que el Espíritu de verdad pueda, oh Dios, obrar en la mente de todos aquellos receptores. Ayúdanos, oh Dios, para que su palabra pueda ser exaltada y para que Cristo, el león de la tribu de Judá, pueda ser glorificado. Permita, oh Dios, que todos aquellos oyentes y todos aquellos que van a ver este video aparten su vista del expositor que va a presentar este estudio y puedan redirigir su vista solamente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, el único que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder por todos los siglos. Por favor, quédese, Señor, con nosotros. Perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Como leímos en nuestro estudio anterior, el libro con los 7 sellos contiene la historia de todo el mundo, desde su inicio hasta su fin. Hoy no vamos a tratar el asunto de los 7 sellos. Vendrá un momento en que vamos a tocar el tema de los 7 sellos a su plenitud. Pero hoy nos vamos a concentrar en el evento que marca la apertura del séptimo sello. Y para eso quisiera llevarles a Apocalipsis en el capítulo 8 y en el versículo 1. Dice lo siguiente: y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. Dice que el profeta Juan está viendo que en la apertura del séptimo sello ocurre un fenómeno totalmente opuesto a lo que él ha venido viendo y oyendo en esta escena del tribunal que se está desarrollando en el cielo. ¿Y qué es lo contrario que él está viendo? Él está viendo que de repente hay un silencio. Evidentemente, si aquí se nos describe que hay un silencio,
es porque antes de este silencio no había ningún silencio, sino que por el contrario, había mucho júbilo, ruidos, voces y truenos en la escena que Juan está viendo en el tribunal. Esto lo podemos comprobar en el libro de Apocalipsis capítulo 5 en el versículo 11. Nos dice lo siguiente: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10,000 veces 10,000. Y decían a gran voz: el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza y sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En la revelación que Juan está teniendo en el capítulo 4 y 5, él está viendo y oyendo a la vez la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Usted se podría imaginar el canto y la alabanza de júbilo de millones de millones de millones de ángeles alrededor del trono. Pues eso es lo que Juan está escuchando y eso es lo que Juan está viendo. Dice que cantaban en gran voz, según el versículo 12. Son millones de ángeles alrededor del trono cantando en alta voz. Ah, mis queridos hermanos, la escena que Juan está escuchando y está presenciando es una escena de gran júbilo que está haciendo repercutir en todo el cielo. Y en este escenario que se nos está presentando, de acuerdo a lo que Juan está oyendo y viendo, es que aparece la apertura del séptimo sello, donde se nos dice que hay un silencio rotundo en el cielo. Las voces de ángeles no eran las únicas las que estaban causando grande júbilo, ruido, por así decirlo, en ese escenario del juicio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4 y 5, también se nos dice lo siguiente: y alrededor del trono habían otros 24 tronos, y sentados sobre ellos 24 ancianos vestidos de blanco, con corona de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Tres cosas quiero resaltar de esta escena que él está viendo y oyendo. Él está viendo en el escenario del juicio, en el trono judicial que se está llevando en el cielo, está oyendo truenos, está oyendo voces y está viendo relámpagos alrededor del trono. ¿Alguna vez usted ha sido participante o ha vivido una tormenta eléctrica donde hay rayos, truenos y relámpagos? Imagínese en miniatura, quizás todos hemos vivido esa experiencia. Imagínese en miniatura la escena que Juan estaba viviendo en el reino de los cielos, en ese santuario celestial. Voces por todos lados, truenos, no como los de la tierra, sino como los del cielo. Truenos que repercutían en el trono de Dios y relámpagos que iluminaban todo el firmamento del cielo. Y en esta escena que a Juan se le está presentando, de repente ocurre algo opuesto, algo contrario. Hay un silencio rotundo en el tribunal. ¿Por qué vino este silencio? ¿Por qué se apertura este silencio? Y esta es una de nuestras preguntas que vamos a responder durante este estudio.
porque algo tuvo que haber causado este silencio en el cielo. Algunos intérpretes de las Escrituras que se han atribuido dicho derecho dicen de que este evento es cuando Jesús venga por segunda vez. Pero los siguientes textos en contexto de la media hora de silencio nos destruyen ese argumento o destruyen ese argumento que se presenta por algunos predicadores. Quiero leerles ahora en el capítulo 8 de Apocalipsis, en el versículo 3, 4 y 5. Nos dice lo siguiente: otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y el humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. En la revelación que a Juan se le está presentando, en el capítulo 8, del versículo 3 al 5, se nos describen elementos indispensables para poder determinar cuándo es que se apertura el séptimo sello, o en qué periodo se apertura el séptimo sello. Yo creo que todos los adventistas del séptimo día estamos claros de que cuando las 7 plagas empiecen a caer sobre la tierra, en este planeta ya no hay gracia. Incluso ya no hay necesidad de hacer oraciones porque el santuario del cielo ha sido cerrado. Apocalipsis capítulo 15 se nos dice que en el momento cuando la gracia se cierra, ninguno puede entrar al templo, es decir, ni para ofrecer oraciones, ni mucho menos para recibir oraciones de los habitantes de la tierra, porque la gracia se ha cerrado. El que es injusto, que siga siendo injusto, y el que es inmundo, que siga siendo inmundo. Es decir, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay vuelta atrás. Esto ocurre precisamente antes de que la primer plaga caiga sobre la tierra. Pero aquí, en el contexto del séptimo sello, cuando se apertura el séptimo sello y hay media hora de silencio, se nos describe que el ángel agregó mucho incienso para las oraciones de todos los santos y las presentó delante del Señor. Esto nos indica que si las oraciones todavía pueden ser presentadas delante de Dios, indica que todavía hay gracia para los habitantes de la tierra, e indica que el santuario del cielo todavía no se ha cerrado, y que todavía pueden ser escuchadas las súplicas de todos los santos. Se agrega grande cantidad de incienso, es decir, para todas las oraciones de todos los santos. Pero también el ángel hace algo. Dice que tomó fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y cuando el fuego del altar fue arrojado sobre la tierra, entonces dice que hubieron truenos, hubieron voces, hubieron relámpagos y un gran terremoto. Obsérvese, mis queridos hermanos, que los 3 elementos que Juan había visto anteriormente en el capítulo 4 y 5, que habían sido parte del escenario del juicio del tribunal que se desarrolla en el cielo, ahora tanto las voces, tanto los relámpagos como los truenos son traspasados de esa escena del tribunal a la tierra, es decir, son arrojados a la tierra. Y a esto le agregamos un gran terremoto. El terremoto es sinónimo de un movimiento de tierra. Es decir, el terremoto no puede ocurrir en el cielo, porque entonces no se llamaría terremoto. Terremoto está en contexto de un movimiento de tierra. Solo puede ocurrir en el planeta Tierra, el término terremoto.
Esto quiere decir que los elementos principales que señalaban la escena del juicio que se está desarrollando en el cielo, ahora habían cambiado de posición y ahora habían bajado a la tierra, indicándonos de esa manera que ahora el juicio iba a ser traspasado del cielo a la tierra. ¿Por qué iba a ser traspasado del cielo a la tierra? Cuando la escena del juicio cambia su curso y se hace una pausa, y por lo cual hay un silencio al punto que las voces, los truenos, los relámpagos y las voces de millones de ángeles se transfieren del cielo a la tierra, indica de esta manera que hay una intervención que el Señor Jesús debe hacer con los habitantes de la tierra y particularmente sobre los que profesan ser hijos de Dios. El fuego que es arrojado, es decir, el fuego que es arrojado del santuario celestial por el ángel, es símbolo del derramamiento del poder del Espíritu Santo, el que debe purificar al pueblo de Dios en la tierra. Este fuego que es derramado viene como resultado de las oraciones que todos los santos han hecho delante del trono judicial del cielo. Este fuego del Espíritu Santo pretende purificar solamente a los justos vivos que se encuentran dentro del pueblo de Dios aquí en la tierra. Por eso es que cuando el fuego cae, es decir, cae en la tierra, hay un gran terremoto en la tierra que se produce. Este terremoto es símbolo, o es decir, es un terremoto figurativo, no literal. El terremoto representa un movimiento en la tierra, es decir, un zarandeo que se da en la tierra. Así como un terremoto zarandea la tierra y puede derribar lo que no está bien parado, así como un terremoto al moverse, es decir, al hacer movimiento de tierra, puede derribar todo edificio que no está bien parado o que está construido sobre la arena, pero dejará firme a todos aquellos edificios que estén bien fundamentados. De la misma manera, este terremoto que es causado después de que se arroja fuego del cielo a la tierra, este terremoto va a hacer que todos los que no se hayan fundamentado sobre la roca sean destruidos, es decir, caigan. Pero todos aquellos edificios que fueron fundados sobre la roca permanecerán en pie. Por eso Malaquías capítulo 3 dice, ¿y quién podrá permanecer en pie cuando Él se manifieste? Es evidente que todos aquellos que no son capaces de soportar este terremoto, este zarandeo que se da, van a morir, van a fracasar. Mis queridos hermanos, también se nos habla de voces. Se nos habla de voces, relámpagos y truenos. Todo este escenario de voces, relámpagos y truenos representa el fuerte pregón que Dios va a dar como resultado de haber ungido con el fuego del cielo a aquellos santos que habían elevado sus oraciones delante del santuario celestial. Entonces, lo que se nos está presentando en el capítulo 8 no es otra cosa más que la intervención que Cristo va a hacer sobre la iglesia viva que tiene en la tierra en el momento que el séptimo sello se apertura. Pero también la unción que Jesús va a hacer sobre todos los justos que se encuentran dentro de esa iglesia y que están gimiendo y clamando. Los va a ungir con el fuego del poder del Espíritu Santo que va a caer desde el mismo cielo y desde el santuario donde se encuentra el tribunal de Cristo. Y va a ungir a todos aquellos hijos de Dios fieles que hayan permanecido de pie en el momento del zarandeo que Jesús va a causar. Y así de esa manera los va a mandar a dar el gran y fuerte pregón sobre toda la tierra. Por eso he allí las grandes voces que dice que fueron arrojadas a la tierra. Esas grandes voces es el fuerte pregón que el Señor va a dar sobre toda la tierra a través de sus santos vivientes que van a ser librados en la intervención de Cristo.
Esto lo deja claro Apocalipsis capítulo 8 en el versículo 5, donde dice que el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar, y el hecho que lo haya tomado con el incensario es un indicativo que esto es en respuesta a las oraciones de sus hijos. Y como todos estamos claros que el pueblo de Dios no va a ser ungido con el poder del Espíritu Santo después que el cierre de gracia haya concluido, sino por el contrario, antes de que se cierre la gracia, para que así, con el Espíritu Santo, los hijos de Dios puedan ir y convertir a multitudes de que están en Babilonia. Es evidente que la apertura de este séptimo sello ocurre precisamente antes de que la gracia concluya y obviamente antes que el fuerte pregón inicie. Es decir, antes que se dejen oír las grandes voces en la tierra. Estas oraciones, según se nos describe en el capítulo 8, son oraciones de intercesión suprema que se presentan delante del tribunal de Cristo. Los santos la necesitan porque están prontos para poder ser libertados de una vez por todas. Están prontos para poder ser ungidos con el poder del Espíritu Santo, para poder ser comisionados sobre toda la tierra y así de esa manera dar el mensaje del fuerte pregón a la velocidad de los relámpagos. Pero para que Dios pueda hacer esta obra, es necesario que un proceso de purificación se efectúe dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Dios, hermanos queridos, no va a enviar a la iglesia adventista del séptimo día a dar el fuerte pregón al mundo en una condición mixta o inmunda o sucia como se encuentra hoy. Hoy en día está mezclada entre trigo y cizaña. Y quizás podríamos decir que hay mucho más cizaña que el mismo trigo dentro de la iglesia de Dios. Jesús sabe de que Él no puede dar el último pregón al mundo con una iglesia sucia, con una iglesia inmunda, llena de malos y buenos, de cabritos y ovejas, de trigo y cizaña. Entonces Él hace lo mejor que puede para poder mandar a una iglesia a todo el mundo vencedora y para vencer, purificada, un pueblo puro, limpio de toda inmundicia, de pecado y de pecadores. Dios pretende entonces enviar una iglesia en una condición pura por testimonio a las naciones. Por eso, de acuerdo a las Escrituras, es que el Señor decide hacer una pausa en el juicio que se está desarrollando en el cielo. Y esa pausa, de acuerdo a las Escrituras, es por casi media hora. Durante casi media hora, Él hace una pausa y traslada la escena del juicio a la tierra para intervenir el santuario de la tierra. Es decir, para intervenir a la iglesia de Cristo en esta tierra. ¿Por qué necesita intervenirla? Porque Dios sabe, Jesús sabe, que una iglesia en esta condición no va a terminar el fuerte pregón ni en esta vida, quizás ni en la venidera, en la condición que está. Además, Dios también sabe que una iglesia en una condición impura no puede llevar un mensaje puro a las naciones. Y esto es evidente especialmente hoy en día, porque la iglesia ahora, por muchos esfuerzos que haga, por muchos esfuerzos que intente realizar en favor de traer a los perdidos a la verdad, no lo está logrando. La gente se rehúsa a aceptar el mensaje del tercer ángel en labios de la iglesia militante. A consecuencia de ello, mis queridos hermanos, multitudes de gente están rechazando el mensaje, o por lo menos no son convencidos para ser traídos a la verdad. Hay algunos que se están uniendo, pero no bajo el concepto de Dios, no bajo el criterio de Dios, sino bajo el criterio de Satanás, bajo el criterio de la cizaña que se encuentra dentro de la iglesia, permitiéndoles entrar en una condición impura dentro de la iglesia, con costumbres, con tradiciones
y con paganismo dentro de las filas de la iglesia se están adhiriendo muchos miembros, pero que no están honrando a Dios. Dios lo sabe, Jesús también lo sabe. Y es por eso que antes de que Jesús envíe a la iglesia al fuerte pregón, necesita hacer una intervención dentro de su pueblo. Y es eso lo que estamos tratando hoy. Ante esta situación, hay una suspensión, hay una pausa del juicio en el santuario celestial, donde todo el escenario se traslada a la tierra para arreglar un problema que está ocurriendo en la tierra y precisamente en la iglesia de Dios. ¿Cuál es el problema? Trigo y cizaña dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y en esa condición no pueden dar el fuerte pregón. Jesús interviene en el santuario de la tierra para purificarlo, antes de proseguir con el juicio investigador en el cielo. Esto lo podemos ver muy claramente en el libro del conflicto de los siglos, en la página 421. Dice lo siguiente: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Yo quiero que analice la palabra proseguir, porque la cita se introduce diciendo, mientras se prosigue el juicio investigador. El verbo proseguir, queridos, según el diccionario, significa lo siguiente: significa seguir o continuar algo que se estaba haciendo en una misma actitud o estado. Es decir, si el juicio investigador va a proseguir, es evidente que el juicio investigador fue pausado por un momento. Es decir, hubo una pausa y luego de esa pausa se reanudó, es decir, prosiguió para poder completarse. Y esa pausa precisamente la que estábamos tratando. La pausa que ocurre en el santuario celestial es por casi media hora profética. Esa casi media hora profética la ocupa Jesús para poder venir a la tierra y efectuar una purificación aquí en la tierra, tanto del pecado como de los pecadores que poseen ese pecado y que no han querido rehusar ni renunciar a ese pecado. Es decir, Dios efectúa una purificación entre el pueblo de Dios en esa pausa que se está llevando en el cielo en el proceso del juicio investigador. Es decir, Jesús hace una pausa, sale del cielo a la tierra, por eso hay silencio en el cielo, baja a la tierra, queridos hermanos, purifica la iglesia de Dios en la tierra de pecado y de pecadores, la limpia y así la deja preparada para poder ir a dar el fuerte pregón sobre la tierra. Porque en esa pausa que Él hace, de acuerdo a lo que Apocalipsis 8 nos dice que el ángel arrojó fuego del altar hacia la tierra. Es decir, se derramó el poder del Espíritu Santo, el Pentecostés sobre la tierra, para poder ungir a aquellos justos que se mantuvieron en pie en el terremoto que causó Jesús al bajar a la tierra. Ese terremoto es figurativo, es un zarandeo que el Señor Jesús hace. Y como el término zarandeo tiene que ver con separación, es decir, dejar lo bueno y destruir lo malo, tiene que ver con destruir el pez malo, sacarlo y dejar solamente el pez bueno, tiene que ver con destruir nada más la cizaña, eliminarla,
y dejar solamente el trigo, es evidente que ese terremoto lo que causa es una destrucción de los malos que están dentro del campo, es decir, dentro de la iglesia, y deja vivo a los buenos, y estos son ungidos con el poder del Espíritu Santo, el fuego que cayó del altar. ¿Qué pasa luego? Luego de esta casi media hora de silencio, que Jesús hace la pausa, baja a la tierra, purifica al pueblo. Entonces, después de casi media hora de silencio, Jesús vuelve a reanudar el juicio investigador en el cielo, porque la media hora de silencio solo fue por casi media hora. Es decir, después de que concluyó el tiempo de la casi media hora, nuevamente el júbilo, el ruido, las voces, los relámpagos que había visto Juan en el capítulo 4 y 5 se reanudan en el tribunal del cielo. Porque la media hora, la casi media hora, es exactamente casi media hora, indicándonos la pausa que Jesús hace para intervenir a la iglesia viva que está en la tierra. Hermanos, pero este no es un invento nada más, o una idea de su servidor. La hermana White lo dice también en sus escritos. Invito a leer Evento de los Últimos Días en la página 238. Dice la cita siguiente: vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. En esta cita se nos describe dos elementos importantes, dos eventos. Número uno, dice que la hermana White vio a Jesús, ojo, durante el juicio, no después del juicio, ni antes del juicio, sino durante el juicio investigador, el juicio que se está desarrollando en el santuario celestial desde 1844. Durante el juicio dice que ella vio al Señor caminar por la tierra. Y entonces ella pone un evento para que entendamos en qué momento es que el Señor está caminando por la tierra. Dice, entonces las terribles plagas comenzarán a caer. No lo vio durante las 7 plagas, sino antes de las 7 plagas. Durante el juicio investigador se está dando. El juicio investigador concluye un poco de tiempo antes que la primer plaga sobre la tierra cae. Porque después de que el juicio investigador se ha cumplido, es decir, ha terminado, ya no hay gracia. Y todos sabemos que durante las plagas ya no va a haber gracia. Indica que el juicio ha concluido. Por eso es que en el capítulo 15 de Apocalipsis dice que el templo se cerró. Es decir, se llenó de humo. Nadie podía entrar ya en el templo. Y la hermana White está viendo a Jesús durante el juicio, no después del juicio. Si el juicio concluye poco antes de las 7 plagas, indica que ella lo vio en ese periodo de tiempo antes de que el juicio terminara. En algún momento ella ve a Jesús caminar sobre la tierra. Y después, evidentemente, ella ve que las 7 plagas comienzan a caer. Y se acaba la gracia. Se terminó la gracia. Ya no se puede hacer nada en favor del mundo, ni en favor de la iglesia. Mis queridos hermanos, este evento que ella está viendo no es la segunda venida de Cristo.
Número uno, porque cuando Jesús viene por segunda vez, no hay ningún juicio ya. Apenas se va a iniciar el juicio, pero de los paganos durante el milenio. Pero no ha iniciado todavía, sino hasta que los santos lleguen al cielo. Es decir, cuando Jesús viene, no hay ningún juicio en proceso. El juicio ha concluido antes de las 7 plagas. El juicio investigador sobre los hijos de Dios. Entonces, este escenario no es la segunda venida de Cristo. Y hay otra razón por la cual no es la segunda venida de Cristo, esta venida que ella está explicando, o que ella está diciéndonos que vio. Y es que en la segunda venida de Cristo, Jesús no va a tocar la tierra, no va a andar aquí por la tierra. Y ella, en esta revelación, en esta visión, ella lo ve literalmente caminando en la tierra durante el juicio. Entonces, ¿en qué momento durante el juicio ocurre? He allí la media hora de silencio. He ahí la pausa de casi media hora de silencio en el cielo. He ahí porque todo el escenario del juicio del cielo se traslada a la tierra. Jesús visita el planeta Tierra. No es una venida pública, no es una venida donde todo el mundo lo ve. El efecto de su venida es el que todo el mundo lo ve, pero no a Él en sí como persona. Pero es Jesús bajando a la tierra. Es bajando a intervenir su iglesia, a sacar a los pecadores, a sacar a todos aquellos cabritos, a limpiar su era, a quitar el pescado malo de la cesta y dejar solo el bueno. Es Jesús apartando los cabritos de entre las ovejas, para que las ovejas llenas del Espíritu Santo, de ese fuego del altar, puedan ir con poder a todas las naciones, como relámpago, a dar el último gran pregón sobre este mundo. Hermanos, esta intervención que Jesús hace en medio del juicio es precisamente para castigar a todos aquellos rebeldes que han dicho todo el tiempo que son servidores de Dios, pero que en realidad son servidores de Baal dentro de la iglesia de Dios. Y a esos son los que Jesús planea quitar en esta visitación. Quiero leer con ustedes Joya de los Testimonios, volumen 2, página 66. Y nos dice lo siguiente. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Hay un hermano que me dijo en cierta ocasión que la iglesia va a ser castigada juntamente con los impíos durante las 7 plagas. Imagínense qué curioso. Jesús planea enviar a la iglesia de Él en un estado puro, porque dice que es la iglesia triunfante la que va a ir a dar el fuerte pregón. Y si es triunfante es porque ha vencido el pecado, es porque es pura y es porque ha vencido al dragón, a la bestia y al falso profeta. Es decir, van a todo el mundo para pelear su última batalla, su última guerra. ¿Sí? Van a todo el mundo para proclamar el mensaje de salvación, ese mensaje que ilumina toda la tierra, ese ángel que aparece en Apocalipsis 18:1.
Imagínense que va la iglesia triunfante, a dar el último pregón sobre la tierra. Ya no lleva trigo en su medio, ya no lleva cizaña, porque entonces no podría ser triunfante, no podría ser una iglesia pura. Es una iglesia pura porque lleva solamente gente pura en su medio para dar el último pregón. Terminan de dar el último pregón, recogen la gran multitud de Babilonia que deben ser salvados, y después en recompensa Dios los castiga en el momento de las 7 plagas. ¿A usted le parece lógico eso? No, mis queridos. Entonces, si la iglesia de Dios, yo estoy claro y creo firmemente que Dios no va a castigar cuando castigue a Babilonia, ¿sí? Cuando castiga a Babilonia, Dios no va a castigar a su iglesia, porque su iglesia va a estar ya protegida, resguardada por Dios, pura durante el periodo de las 7 plagas. Entonces creo también lo que Apocalipsis dice, que las 7 plagas son para Babilonia. Por eso se les invita a salir de Babilonia en el fuerte pregón a todos los justos, los santos. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta surge: ¿cuándo es que la iglesia de Dios fue golpeada por la ira de Dios? Porque Joya de los Testimonios, volumen 2, página 66, dice que aquí vemos que la iglesia, el santuario, es decir, el santuario que Dios tiene en la tierra, el santuario espiritual, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Es la primera. Si hay una primera, hay uno segundo. No pueden haber primeros si no hay segundos. Entonces, si los primeros son la iglesia de Dios, los segundos son en Babilonia. Y aquí se nos describe que el juicio que Dios va a efectuar, el castigo, es en 2 diferentes tiempos, en 2 diferentes eventos. Primero castiga a los infieles, a la cizaña de la iglesia de Dios, a los hipócritas, a los traidores, a los que han traicionado el cometido. Y después castiga a los babilonios, es decir, a los que están en Babilonia. Entonces, ¿cuándo es que la iglesia fue golpeada con la ira de Dios? No fue en las 7 plagas, porque allí ya la iglesia está pura. La iglesia ya ha hecho su trabajo, ha recogido la gran multitud de salvados. Obvio que Dios no le va a dar como recompensa un castigo, sino que le va a dar un galardón. La iglesia es golpeada por Dios antes del fuerte pregón. En esa pausa que ocurre en el cielo por casi media hora, cuando Jesús baja a purificar su santuario en la tierra, a quitar a los pecadores, a quitar a todos aquellos que hacen iniquidad en su templo. Allí es cuando Jesús golpea a la iglesia de Dios. La golpea porque elimina, extermina, mis queridos hermanos, a toda la cizaña que está en la iglesia de Dios, que está en el campo de Dios. Elimina a todos los cabritos, a todos aquellos pececitos malos que están dentro de la cesta. Allí es cuando es golpeada la iglesia de Dios. Y solamente resisten y se quedan en pie los que han sido justos y han puesto su fundamento sobre la roca. Pero los traidores, esos perros mudos que no quisieron ladrar cuando tenían que ladrar, son quitados. Con todo y aquellos son quitados. No hay excepción. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, todos perecen juntos. Esta, mis queridos hermanos, es la venida que la iglesia adventista y muchos adventistas no esperan. Esta pausa que Jesús hace en el santuario es la que todos ignoran en su mayoría. Pero no es porque no está escrito. Dice la inspiración que Satanás va a hacer lo posible para engañar mucho más poderosamente al pueblo de hoy que como lo hizo en el tiempo de los judíos. Los judíos esperaban una cosa y les llegó otra cosa.
Los adventistas esperan una cosa y no se han dado cuenta que nos va a venir otra cosa. Dice el libro de Testimonios para la Iglesia, volumen 2, páginas 172 y 173. Hermanos, vamos a ver que esto no es un invento mío. Mire la expectativa que la Iglesia de Dios tiene ahora. Dice lo siguiente: estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer. No sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes de los cielos para encontrar un pueblo dormido. No, dice ella, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavios de venganza. Este es el momento cuando sus siervos deben rendir cuentas. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? Está esperando que Jesús vuelva por segunda vez, ¿cierto? Está esperando y en espera de que Jesús vuelva por segunda vez y nos lleve así como estamos, en una condición pagana, mundana, pecadora e inmunda. Hay mucha gente que dice, ¿cuándo Jesús va a venir? Hermanos, Jesús no ha venido por amor a usted y a mí. Si Él viene en esta condición que estamos, ninguno se salva. No estamos en condiciones de vivir en una atmósfera celestial. Él debe efectuar una purificación primero en su pueblo para poder así llevarnos al cielo. De lo contrario, nadie se salva. Entonces la iglesia está en espera del segundo advenimiento. Pero ¿qué es lo que la hermana White dice? Oh, dice la hermana White, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. Nos abre una puerta, una posibilidad, hermanos, una posibilidad de que Jesús venga de repente, haga una visita de repente a este mundo, especialmente a la iglesia de Dios. Y dice, esta venida de repente, dice, no se refiere a la venida de Jesús en la venida en las nubes, cuando Él venga en gloria y todo ojo lo vea. Porque ella misma pregunta, ¿a qué tiempo se refiere aquí? Esta posibilidad de que Él venga de repente y nos encuentre durmiendo. Dice, no a la manifestación de Cristo en las nubes. No, dice, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo, el santuario celestial. Es decir, nos habla de una venida que Jesús puede hacer mientras se está desarrollando el ministerio en el lugar santísimo, mientras se está desarrollando el juicio en el lugar santísimo, donde Él está mediando como sacerdote por nosotros delante del Padre. En ese transcurso es donde ella nos está diciendo que Él puede venir de repente. Cuando Él suspenda, cuando Él ponga una pausa a la obra del lugar santísimo y descienda a la tierra para intervenir el santuario de la tierra, el de los vivos, donde está su iglesia viva, para separar el trigo de la cizaña. Por eso es que dice, ella describe que esta venida es realizada con vestiduras de venganza. Hermanos, vestiduras de venganza. ¿Sabe por qué? Porque Él se viene a vengar de los pecadores de Sión. Leímos Isaías 61, donde hay un grupo que queda enlutado porque pierden a sus seres queridos, pierden a sus hermanos espirituales de la iglesia en esta intervención, en esta venganza que Jesús hace. Porque fueron perros mudos, porque por más que se les indicó que tenían que hablar y proclamar
la verdad, ellos rehuyeron a su responsabilidad. Mis queridos hermanos, esta es una obra solemne que Jesús va a realizar. Y dirán ustedes, pero esta venida de venganza ¿no es en la segunda venida de Cristo? No, mis queridos. Cuando Él viene vestido de venganza, Él lo hace en este momento cuando el juicio se ve pausado en el cielo. Porque el mismo término le dice venganza. ¿Sabe quién es el único que se venga de alguien? Es aquel que ha sido traicionado. Y la traición viene como resultado de la violación de un pacto, de un contrato o de un trato que yo hice. Es decir, yo no puedo vengarme de nadie o de alguna persona si esta persona no me ha traicionado. Y si esta persona me ha traicionado es porque yo hice un convenio con esta persona y esta persona falló. Y si yo hice un convenio con esta persona es que yo tuve algún vínculo con esta persona. Y es con ella o es de ella que yo me voy a vengar. Eso hablando en el orden natural de la vida. Es decir, Jesús no se va a venir a vengar con ningún otro, sino con aquellos con quien Él haya hecho un convenio, un pacto, un contrato. Mis queridos, y el único pueblo con el cual Dios hizo un contrato, un convenio, es con su iglesia. El día de venganza está en el contexto de Dios vengándose de su pueblo, aquellos que se les dio la misión de cumplir un contrato que hicieron con Dios, pero que hicieron lo contrario, se pasaron al otro bando. La iglesia se corrompió, se mundanalizó y en lugar de ser luz al mundo, en lugar de ser luz a las naciones, se convirtió en tinieblas. En lugar de que las naciones imitaran su santidad, ella imitó la mundanalidad de ellos. Y por eso, mis queridos, violaron el pacto. Y es ahí donde estamos viendo a Jesús poniéndole pausa en el cielo al juicio para arreglar este problema que está pasando con la iglesia viva de la tierra. Porque se acerca la última gran cosecha del mundo, la hora 11, el tiempo cuando Jesús va a traer a toda aquella gran multitud de salvados de la iglesia católica, de los protestantes apóstatas, del Islam, de los budistas, de los adoradores de la vaca en la India y de todas aquellas tribus religiosas paganas de la tierra. Y sabe Dios que no lo puede hacer con una iglesia traidora, con una iglesia que lo ha traicionado. Por eso la interviene, por eso ajusta las cuentas con ello. Por eso la cita nos dice, este es el momento cuando sus siervos deben rendir cuenta. No el mundo, los siervos de Dios no son el mundo. Los siervos que Dios tiene ahora en la tierra son su pueblo, su iglesia. ¿Y qué siervos son los que deben rendir cuentas? Los buenos y los malos. Porque dice Mateos 24 que hay un siervo fiel, hay siervos fieles, buenos y prudentes, y hay siervos malos que se emborrachan con las mundanalidades del mundo. Allá está. Mateos 24, 42 en adelante. Entonces, ¿cuáles siervos son los que rinden cuenta? Todos sus siervos, tanto los buenos como los malos. Los buenos se les galardona, se les bendice, se les unge con el poder del Espíritu Santo, y a los malos son destruidos como la cizaña es quemada en el horno. Y otra razón por la cual esta no es la segunda venida de Cristo, mis queridos hermanos, es porque en la segunda venida de Cristo Jesús no trae
vestiduras de venganza. Él trae vestiduras de gala. En el libro de la historia de la redención, en la página 422, vamos a leer la siguiente cita. Y con esto vamos a concluir esta parte. Y vamos a reanudarla en la siguiente parte, porque no nos alcanza el tiempo. Historia de la redención, página 422. Ahí vamos a ver cómo es que Jesús viene en su segunda venida. ¿Qué vestiduras trae? Él no viene a vengarse de nadie en la segunda venida de Cristo, porque de la iglesia se venga durante el juicio investigador. Y del mundo, es decir, de Babilonia, se va a vengar durante las 7 plagas. Y Él viene después que han caído las 7 plagas. Entonces dice el libro de Historia de la Redención: entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Es decir, sus vestiduras de galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica. Dejó el cielo y las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Aquí podemos ver, mis queridos hermanos, que Jesús viene con vestiduras de gala. ¿Sabe por qué viene con vestiduras de gala? Porque viene a dar el galardón, viene a recompensar. Ya los que tenía que castigar ya habían sido castigados por las plagas y por la intervención que Jesús hace durante el juicio investigador sobre la iglesia. Y ahí dice que Él viene vestido de gala, porque viene como Rey de Reyes a galardonar a su pueblo. Ahora, para poder ver cuánto es el equivalente de la casi media hora de silencio y cuánto es lo que va a durar la visita que Jesús hace en la tierra cuando la hermana Juárez lo ve caminando, por favor no deje de ver el próximo estudio, el próximo video, la parte 11. Ahí usted lo va a ver con toda claridad. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano. Vamos a orar. Querido Dios, bendito Señor sea su nombre. Te pedimos, Dios del cielo, que el poder del Espíritu Santo pueda guiar, dirigir y mover al arrepentimiento a todas aquellas almas sinceras. Prepáranos para el tiempo solemne que viene. Enlístanos para prepararnos para el gran día de tu visitación. Quédese Dios con nosotros, acompáñenos y bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.